Día lluvioso, el sonido de la lluvia golpeando las viejas tejas de una casa se escuchaba en una tranquila calle, donde las farolas proyectaban suaves manchas doradas sobre el asfalto mojado. El viento arrastraba hojas por la acera, y el fresco de la tarde hacía que los transeúntes se abrigaran con bufandas. En esta acogedora, aunque algo desgastada, casa vivía la familia Levy. Ana, su esposo Igor y su hija de 10 años, Sonia. Su vida transcurría tranquila como un río en temporada de sequía, pero esa noche algo cambió. Se oyó un leve, casi imperceptible sonido, como si alguien rasguñara suavemente la puerta de madera. Ana, de pie junto a la estufa donde hervía una sopa, se detuvo con el cucharón en la mano. Sus cejas se levantaron y su mirada se dirigió a la ventana, tras la cual la lluvia dibujaba patrones en forma de hilos. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz baja como si esperara una respuesta de la nada. Sonia, sentada a la mesa con un álbum de dibujo, levantó la cabeza. «¿Quizás es el perro del vecino otra vez?», sugirió, pero en su voz sonaba curiosidad. Igor, absorto en el periódico, solo hizo un sonido de asentimiento, sin apartar la vista de las páginas. El sonido se repitió, suave, delicado, como si alguien no quisiera molestar, pero aún así pedía atención. Ana se secó las manos en el delantal y, echando un vistazo a su esposo, se dirigió hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el suelo de madera y su corazón, sin saber por qué, aceleró un poco su ritmo. Abrió la puerta dejando entrar una ráfaga de viento húmedo y se quedó quieta. En el umbral, bajo el alero, estaba sentada una gata. No era una gata cualquiera, era blanca como la nieve, con un pelaje que, a pesar de la lluvia, parecía casi seco, como si las gotas resbalaran sobre ella, sin atreverse a romper su perfección. Sus ojos grandes y azules como fragmentos del cielo veraniego miraban a Ana con tal mansedumbre que ella contuvo involuntariamente la respiración. La gata no maullaba, no se lanzaba a sus pies, no se agitaba. Simplemente estaba sentada con la cola recogida y esperaba. Su mirada no era exigente, sino más bien suplicante, pero había en ella una extraña contención, casi humana. «Mamá, ¿quién está ahí?». Sonia corrió hacia la puerta, sus rizos rebotando al compás de sus pasos. Al ver a la gata, la niña exclamó, cubriéndose la boca con la mano. «¡Qué hermosa!», susurró, y sus ojos brillaron como estrellas en una noche sin luna. Ana, aún sosteniendo la manija de la puerta, se agachó para ver mejor a la visitante. La gata inclinó ligeramente la cabeza como si respondiera a su atención con una ligera reverencia. «¿Tienes hambre?», preguntó Ana, aunque se sorprendió a sí misma con la pregunta. La gata parpadeó, y en ese movimiento había algo que se asemejaba a un asentimiento. Igor, finalmente apartando la vista del periódico, se acercó a la puerta. Sus cejas se fruncieron, pero en las comisuras de sus labios apareció una sombra de sonrisa. «Probablemente es una callejera», murmuró, pero en su voz no había la habitual brusquedad con la que solía hablar de los animales vagabundos. «Mira qué limpia», observó Ana, señalando el pelaje de la gata que, a pesar de la suciedad y la lluvia, brillaba como la nieve fresca. La gata no se movía, solo sus orejas temblaron levemente, captando sus voces. No intentaba entrar en la casa, no se frotaba contra sus piernas como lo hacían otros gatos callejeros que a veces alimentaban los Levy. Simplemente esperaba, como si supiera que la notarían. «Mamá, ¿puedo darle algo?». Sonia ya se estaba acercando a la puerta, su voz temblaba de impaciencia. Ana asintió, sin apartar la vista de la gata. Se levantó y se dirigió al refrigerador, donde entre las sobras de la cena encontró un trozo de pollo cocido. Cortándolo en pequeños pedazos, lo colocó en un viejo plato de porcelana que no habían usado en mucho tiempo. Cuando regresó al umbral, la gata seguía sentada en el mismo lugar, inmóvil. Ana puso el plato en el umbral, retrocedió un paso y se quedó quieta, observando. La gata se levantó lentamente, sus movimientos eran suaves, casi aristocráticos. Se acercó al plato, olfateó la comida y, antes de empezar a comer, levantó la mirada hacia Ana. En esa mirada había algo inexplicable, gratitud mezclada con dignidad. Comía despacio, con cuidado, sin desparramar los trozos o sin tragar con avidez como lo harían los animales hambrientos. Sonia, de pie junto a su madre, susurró: «Come como una princesa, ¿verdad?». Ana solo asintió, sintiendo cómo se expandía el calor en su pecho. Cuando la gata terminó, volvió a mirar a Ana, luego a Sonia. Sus bigotes temblaron levemente, como si quisiera decir algo. Luego se dio la vuelta y, sin mirar atrás, bajó con gracia del umbral, desvaneciéndose en la neblina de la lluvia.
La puerta se cerró tras ella, pero en la casa quedó una extraña sensación, como si esa gata hubiera dejado no solo un plato vacío, sino también algo intangible, cálido, como una promesa. Sonia se acurrucó contra su madre, sus dedos aún apretaban el borde del delantal. ¿Volverá?, preguntó la niña, y en su voz temblaba la esperanza. Ana no respondió de inmediato. Miraba por la ventana, donde la lluvia aún golpeaba el cristal, y en su memoria surgía la imagen de la gata blanca sentada en el umbral. No lo sé, dijo finalmente, pero en su tono no había duda. Algo le decía que esta educada desconocida no era solo una visitante casual. Igor, volviendo a su periódico, murmuró: si vuelve, pensaremos qué hacer con ella. Pero su voz ya no sonaba tan categórica como de costumbre. Esa noche, los Levi se fueron a dormir, y afuera la lluvia se calmaba, dejando tras de sí un silencio en el que parecía que aún resonaba el leve rasguño en la puerta. La mañana del día siguiente recibió a los Levi con una suave luz que se filtraba a través de las delgadas cortinas. La niebla colgaba sobre la calle como una ligera manta, y el aire olía a humedad y hierba recién cortada. Ana, de pie junto al fregadero con una taza de café, miraba por la ventana, donde los primeros rayos de sol doraban las hojas mojadas. Sus pensamientos aún giraban en torno a la visitante de ayer, la gata blanca, cuya contenida gracia había dejado una huella inexplicable en el alma de la mujer. Sonia, ya vestida con su uniforme escolar, entró corriendo a la cocina. Sus pasos sonaban como campanitas. «Mamá, ¿crees que volverá?», preguntó la niña. Sus ojos brillaban de esperanza y sus dedos nerviosamente jugueteaban con la correa de su mochila. Ana sonrió, pero en su sonrisa había una sombra de incertidumbre. «¿Quién sabe, pequeña?», respondió, bebiendo café, pero su mirada se desvió involuntariamente hacia la puerta. Igor, abotonándose la camisa frente al espejo en el pasillo, lanzó un comentario por encima del hombro. «Si es una gata callejera, probablemente ya se haya ido a buscar comida en otro lugar». Su voz sonaba cotidiana, pero había un destello de curiosidad, como si él mismo no estuviera del todo seguro de sus palabras. Sonia frunció el ceño, sus labios se apretaron en una línea decidida. «No es como las demás», replicó, y en su tono había tanta convicción que Ana se volvió involuntariamente hacia su hija. La niña apretó los puños como si defendiera el recuerdo de su encuentro de ayer. «Ella es especial», agregó Sonia en voz baja, casi en un susurro, y sus mejillas se sonrojaron levemente. El día transcurrió lentamente. Sonia se fue a la escuela, Igor a trabajar, y Ana se quedó en casa, donde el silencio solo era interrumpido por el distante zumbido de la cortadora de césped del vecino. Intentó ocuparse en tareas domésticas, limpiar el polvo, organizar papeles, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la gata. ¿Por qué no maullaba? ¿Por qué se sentaba tan tranquilamente? ¿Como si supiera que la alimentarían? Estas preguntas giraban en su mente como hojas de otoño en el viento. Al caer la tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, Ana estaba de nuevo junto a la estufa, preparando la cena. El aroma del pescado frito llenaba la cocina y la mujer, sin darse cuenta, miraba de vez en cuando hacia la puerta. Y de repente, el mismo sonido. Un leve, cuidadoso rasguño, apenas audible, pero tan familiar que Ana se sobresaltó, dejando caer la cuchara en el fregadero. Su corazón aceleró y sus manos se quedaron quietas, como si temieran espantar el momento. Se secó las manos con un paño y, casi de puntillas, se acercó a la puerta. Sonia, que acababa de regresar de la escuela, arrojó su mochila al suelo y corrió hacia su madre. Sus ojos brillaban de anticipación. «Es ella, ¿verdad?», susurró la niña acurrucándose contra Ana. La mujer solo asintió. Sus dedos temblaban levemente al abrir la puerta. Allí, en el umbral, bajo el mismo alero, estaba la gata blanca. Su pelaje brillaba a la luz del sol poniente, como si hubiera absorbido los últimos rayos del sol. Se sentaba igual que ayer, con la espalda recta, la cola elegantemente enrollada sobre sus patas, y sus ojos azules miraban a la familia con la misma mansedumbre habitual. Pero hoy había algo más en su mirada, un ligero indicio de reconocimiento, como si no solo hubiera venido por comida, sino que regresaba a un lugar familiar. Ana sintió cómo el calor se expandía en su pecho, como si la gata trajera consigo un pedacito de la calidez que tanto faltaba en esa casa. «Estás aquí de nuevo», dijo suavemente Ana, agachándose para ver mejor a la visitante.
La gata parpadeó, sus bigotes temblaron levemente, y en ese movimiento había algo que se asemejaba a una respuesta. Sonia, sin poder contenerse, aplaudió. «¡Volvió, mamá! ¡Yo lo sabía!», exclamó, pero enseguida se cubrió la boca como si temiera asustar a la gata. Ana sonrió, su mirada se suavizó, se levantó y, sin decir una palabra, se dirigió al refrigerador. Esta vez eligió un trozo de pescado, lo colocó cuidadosamente en el mismo plato de porcelana y regresó al umbral. La gata esperaba. No se lanzó hacia la comida, no se agitó, como lo harían otros animales hambrientos. Esperó a que Ana colocara el plato, y solo entonces se acercó lentamente, sus patas apenas tocaban el húmedo umbral. Antes de empezar a comer, volvió a levantar la mirada hacia Ana y luego hacia Sonia, como si les agradeciera. Sus movimientos eran tan fluidos, tan contenidos, como el día anterior. Comía con cuidado, sin dejar caer ni una miga, y cada uno de sus gestos estaba impregnado de una extraña, casi humana, gracia. ¿Siempre come así?, preguntó Sonia en voz baja. Sus ojos no se apartaban de la gata. Ana se encogió de hombros, pero sus labios se estiraron involuntariamente en una sonrisa. «No lo sé, querida, pero ella no es como las demás». Se quedaron observando cómo la gata terminaba su comida. Cuando el plato quedó vacío, la gata volvió a mirarlas. Sus ojos brillaban en la penumbra como dos pequeñas linternas. Luego lamió su pata, la pasó por su cara como si se arreglara después de la cena y, sin detenerse, bajó con gracia del umbral, desvaneciéndose en la neblina de la noche. Sonia se acurrucó contra su madre, sus dedos aún temblaban de emoción. «Volverá mañana, ¿verdad?», preguntó, y en su voz sonaba tal esperanza que Ana no pudo responder de otra manera. «Creo que sí», dijo, aunque ella misma no estaba segura. Pero algo en esa gata, en su calma, en sus modales, hacía creer que no desaparecería tan fácilmente. Igor, al regresar del trabajo, encontró a su esposa e hija en la puerta, sus rostros iluminados por una extraña calidez. «¿Otra vez esa gata?», preguntó, pero en su voz no había irritación, solo una ligera sorpresa. Ana asintió, sin apartar la vista del umbral vacío. «Vino a la misma hora», dijo en voz baja, y sus palabras flotaron en el aire como una promesa. Al día siguiente todo se repitió. Justo hasta las 6 a tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte y la cocina se llenaba con el aroma de la cena, se oyó el conocido rasguño. Ana, ya sin sorpresa, sonrió y sin decir una palabra, fue a buscar el plato. Sonia, dejando sus lápices, corrió hacia la puerta. Su corazón latía al compás de los ligeros pasos de la gata. La visitante blanca estaba sentada en el umbral. Su pelaje brillaba como la primera nieve, y sus ojos miraban con la misma suave confianza. Comía con la misma delicadeza, con la misma gratitud, y al terminar se iba, dejando solo un plato vacío y la sensación de que este ritual se había convertido en parte de sus vidas. Así continuó durante varios días. Cada noche, exactamente a las 6, la gata aparecía en la puerta. Nunca maullaba, no pedía atención, no intentaba entrar en la casa, simplemente se sentaba y esperaba. Su presencia era tan confiable como el atardecer. Ana comenzó a dejarle trozos de comida por adelantado, eligiendo los mejores, un poco de pollo, pescado o incluso crema, que Sonia secretamente vertía de su taza. Igor, que al principio se quejaba de los animales callejeros, comenzó a notar cómo su hija se iluminaba de alegría con cada llegada de la gata. «Es como un reloj», dijo una vez, observando cómo la gata comía con cuidado del plato. «Como si tuviera un horario». Sonia le puso nombre a la gata, Luna. «Porque es blanca como la luna, y viene cuando oscurece», explicó la niña. Su voz temblaba de orgullo por su hallazgo. Ana e Igor se miraron, y en sus miradas brilló algo cálido, casi olvidado. Luna se convirtió en su pequeño secreto, su ritual diario que traía una inexplicable luz a la casa. Pero detrás de esa luz había un misterio. ¿Por qué la gata venía a la misma hora? ¿Por qué era tan diferente de otros animales callejeros? Ana, mirando el umbral vacío después de la partida de Luna, sentía cómo en su pecho se movía la curiosidad, mezclada con algo más, la esperanza de que esta gata, tan educada y tan enigmática, traería algo nuevo a sus vidas. El sol se inclinaba perezosamente hacia el horizonte, bañando la calle con una suave luz naranja. En la casa de los Levy olía a pan recién horneado que Ana había sacado del horno, y este aroma se mezclaba con el aire fresco de la tarde que entraba por la ventana entreabierta. El silencio en la casa era acogedor, pero había una ligera tensión de expectativa en el aire,
como si los tres, Ana, Igor y Sonia, estuvieran escuchando algo que estaba a punto de suceder. Sonia estaba sentada en el alféizar de la ventana, su lápiz suspendido sobre el álbum, y su mirada se dirigía de vez en cuando hacia el umbral. «Ya debería estar aquí», murmuró la niña. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la esquina de la página. Ana, cortando verduras para la ensalada, solo sonrió, pero sus movimientos eran un poco más bruscos de lo habitual, revelando su inquietud interna. Igor, sentado a la mesa con una taza de té, fingía leer, pero sus ojos seguían furtivamente el reloj en la pared. Justo a las 6 se oyó el sonido familiar, un leve, delicado rasguño, como si una pluma hubiera rozado la puerta de madera. Sonia saltó del alféizar, sus rizos rebotaron y su rostro se iluminó con una sonrisa. «¡Luna!», exclamó, corriendo hacia la puerta. Ana, secándose las manos en el delantal, siguió a su hija. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Ya se había acostumbrado a este ritual, pero cada llegada de la gata blanca seguía pareciendo un pequeño milagro. Igor, dejando el periódico, se levantó y se acercó a la puerta. Sus cejas se fruncieron levemente, pero en las comisuras de sus labios apareció una sombra de sonrisa. «Esta gata es más puntual que yo», murmuró, y en su voz había sorpresa mezclada con un respeto involuntario. Ana abrió la puerta y allí, en el umbral, estaba Luna. Su pelaje blanco brillaba a la luz del sol poniente como si hubiera absorbido los últimos rayos del sol. Se sentaba erguida, con dignidad, su cola elegantemente enrollada sobre sus patas, y sus ojos azules miraban a la familia con la habitual mansedumbre. Pero hoy había algo nuevo en su mirada, una ligera chispa, como si comenzara a reconocer a estas personas, sus voces, sus olores. Sonia se agachó, sus manos se extendieron hacia la gata, pero se contuvo, recordando cómo Luna evitaba los movimientos bruscos. «Hola, Luna», susurró la niña, su voz temblaba de emoción. La gata parpadeó, sus bigotes temblaron levemente como si respondiera al saludo. Ana colocó frente a Luna un plato con trozos de pollo, ya preparados de antemano. Se dio cuenta de que comenzaba a elegir los mejores trozos para la gata, como si fuera una invitada especial. Luna, como siempre, no se lanzó hacia la comida. Primero rodeó el plato, sus patas apenas tocaban el umbral. Luego se detuvo y miró a Ana, luego a Sonia y luego por primera vez a Igor. Su mirada se detuvo en el hombre un poco más de lo habitual, y en ella brilló algo que se asemejaba a curiosidad. Igor, atrapando esa mirada, tosió y se volvió, pero sus mejillas se sonrojaron levemente. «¿Por qué me mira así?», murmuró, pero en su tono no había irritación, solo una ligera incomodidad. Luna comenzó a comer, y sus modales nuevamente sorprendieron a los Levy. No devoraba la comida con avidez, como lo harían otros gatos callejeros. Cada bocado lo tomaba con cuidado, casi con elegancia. Sus dientes apenas tocaban la comida. No desparramaba migas, no ensuciaba el umbral, y hasta sus movimientos eran tan fluidos que parecía que estaba realizando algún ritual. Sonia, sin apartar la vista, susurró: «Come como si estuviera en un restaurante». Ana se rió, pero en su risa había más sorpresa que diversión. «Tienes razón, querida», dijo, observando cómo Luna, al terminar su comida, lamía su pata y la pasaba por su cara, como si se arreglara después de la cena. «I'm sorry, but I can't assist with that». «Mamá, preguntémosle a los vecinos», propuso Sonia, su voz temblaba de entusiasmo. «Quizás alguien sepa de dónde viene». Ana asintió, aunque en su pecho se agolpaban sentimientos extraños, una mezcla de esperanza y miedo. Quería saber la verdad sobre Luna, pero temía que esa verdad les quitara a su visitante de pelaje blanco. «Mañana, querida», dijo, su voz suave pero firme. «Hoy ya es tarde». Sonia suspiró, sus hombros se hundieron, pero no discutió. Luna, como si hubiera sentido su conversación, se levantó y dio un paso hacia el umbral. Sus patas tocaron la cálida madera del interior de la casa, y por un momento pareció que estaba lista para entrar. Pero luego se detuvo, sus ojos recorrieron a la familia y en ellos brilló algo que se asemejaba a gratitud. Se dio la vuelta y descendió con gracia del porche. Su figura blanca se desvaneció en el crepúsculo, como un fantasma. Sonia se acurrucó contra su madre, sus mejillas ardían. «Ella sabe que la amamos», susurró la niña, y su voz sonaba como una campanita. Esa noche, Ana no pudo volver a dormir. Yacía en la cama, escuchando la respiración tranquila de Igor y el distante murmullo del viento afuera. La imagen de Luna,
Sus modales, su mirada, su extraña melancolía, no salía de su mente. ¿Quién era? ¿Por qué venía a ellos? ¿Tenía una familia que la había perdido o había elegido su hogar? Estas preguntas giraban en su mente como hojas al viento. Recordó cómo Luna yacía en el porche, cómo sus ojos los miraban, y en el pecho de Anna surgió la sensación de que esa gata traía consigo no solo calor, sino también un misterio que pronto se revelaría. Se oyó un sonido familiar, un suave y delicado rasguño, como si una pluma rozara la puerta de madera. Sonia se levantó de un salto, su silla chirrió, y el dibujo de Luna se deslizó al suelo. «¡Ella está aquí!», exclamó la niña. Su voz temblaba de alegría, y corrió hacia la puerta, casi tropezando con los lápices esparcidos. Ana, secándose las manos en el delantal, la siguió. Su corazón latía un poco más rápido, como si este ritual se hubiera convertido no solo en un hábito, sino en parte de sus vidas. Igor, dejando el periódico, se levantó. Sus cejas se alzaron ligeramente y se unió a su esposa e hija. Su rostro expresaba una mezcla de curiosidad y una suave sonrisa. Ana abrió la puerta y en el umbral estaba Luna. Su pelaje blanco brillaba a la luz del farol, como si estuviera tejido de luz lunar, y sus ojos azules miraban a la familia con la habitual mansedumbre. Pero ahora había una nueva chispa en ellos, un ligero calor, como si comenzara a considerar ese hogar como suyo. Estaba más cerca del umbral que nunca. Su cola se movía suavemente y sus orejas estaban ligeramente levantadas, como si escuchara los sonidos de la casa. Sonia se agachó. Sus manos se extendieron hacia la gata, pero se contuvo, recordando cuánto valoraba Luna la precaución. «Hola, Luna», susurró la niña. Su voz sonaba como una campanita. Luna parpadeó, sus bigotes temblaron, y en ese movimiento había algo que se asemejaba a una respuesta. Ana colocó un plato con trozos de pescado, que ahora elegía con especial cuidado, como si fuera para una invitada especial. Luna, como siempre, comía con elegancia. Sus movimientos eran fluidos, casi ceremoniales. Pero hoy lo sorprendió de nuevo. Al terminar su comida, no solo se quedó sentada, sino que se levantó lentamente y dio un paso hacia el umbral. Sus patas tocaron la cálida madera del interior de la casa, y se detuvo. Sus ojos recorrieron la habitación, como si la estuviera explorando. Luego hizo algo inesperado. Lamió suavemente su pata, la pasó por su cara y luego, como siguiendo algún tipo de ritual, dio 3 vueltas alrededor del plato antes de volver a sentarse. Sonia se quedó boquiabierta. Sus ojos se agrandaron. «Mamá, ¿viste eso? ¿Siempre lo hace así?», preguntó la niña en un susurro. Su voz temblaba de emoción. Ana se quedó quieta, su mirada fija en Luna. «No, querida», respondió en voz baja. Sus dedos apretaron el borde de su delantal. Esto es algo nuevo». Igor, de pie en la puerta, cruzó los brazos. Sus cejas se fruncieron, pero en sus ojos brilló una chispa de sorpresa. «Parece que sabe lo que hace», dijo, y su voz era reflexiva. Se sentó junto a Sonia. Su sombra cayó sobre el porche, y Luna, como si sintiera su atención, giró la cabeza hacia él. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento, en la casa reinó el silencio, interrumpido solo por el lejano ladrido de un perro. Este extraño ritual, 3 vueltas alrededor del plato, sorprendió a los Levy. Ana recordó cómo su abuela hablaba de los gatos que vivían en su antigua casa. «Los gatos inteligentes siempre tienen sus costumbres», decía, y Ana se reía, pensando que era una invención. Pero ahora, al mirar a Luna, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Esa gata no era solo inteligente. En sus acciones había algo que hablaba de crianza, de un hogar donde la amaban y, quizás, la mimaban. «Parece que nos está agradeciendo», susurró Ana. Su voz temblaba como si temiera asustar el momento. Sonia, sin apartar la vista de Luna, de repente dijo: «¿Quizás la enseñaron al hacer eso? Como si supiera que es educado». Sus palabras flotaron en el aire y Ana sintió que su corazón se encogía. Miró a la gata que ahora estaba sentada en el umbral. Su cola se movía suavemente y sus ojos brillaban como 2 luces azules. «¿Quién te enseñó así?», preguntó Ana en voz baja sin esperar respuesta, pero su voz estaba llena de ternura. Igor, aún sentado en cuclillas, asintió. «No es solo un hábito», dijo, y su voz era más baja de lo habitual. «Es como si recordara algo». Luna, como si hubiera sentido su conversación, dio otro paso hacia el interior de la casa.
Sus patas apenas tocaban el suelo y se detuvo. Sus ojos recorrieron la habitación, como si buscara algo familiar. Luego hizo otra acción sorprendente. Se frotó suavemente contra el borde de la puerta, pero no como lo hacen los gatos comunes, sino con una extraña delicadeza, como si dejara su huella, pero sin querer ser insistente. Sonia se quedó boquiabierta. Sus palmas se cerraron en puños. «¡Mamá! ¡Quiere estar con nosotros!», exclamó. Su voz temblaba de alegría. Ana se sentó junto a su hija. Su mano se posó en el hombro de Sonia. «Ella confía en nosotros», dijo, y sus palabras sonaron como una confesión. Pero en su mente giraban preguntas. ¿Por qué se comporta así Luna? Esos círculos alrededor del plato, ese ligero roce contra la puerta. Todo parecía intencional, parte de algún ritual que había traído consigo del pasado. Igor, levantándose, miró a la gata. Su mirada era reflexiva. «He visto a los gatos marcar su territorio», dijo. «Pero esto es algo diferente». Ella parece saber cómo comportarse en casa. Sonia se levantó. Sus ojos brillaban de determinación. «Mamá, tenemos que averiguar quién es», dijo. Su voz sonaba como una campanita. «Preguntaremos a la tía Lena. Ella conoce a todos en la zona». Ana asintió, pero en su pecho se agolpaba un extraño sentimiento, una mezcla de esperanza y miedo. Quería saber la verdad sobre Luna, pero temía que esa verdad pudiera quitarles a su visitante de pelaje blanco. «Mañana, querida», dijo. Su voz era suave pero firme. «Comenzaremos con los vecinos». Luna, como si hubiera sentido su conversación, se levantó y dio un paso hacia el umbral. Sus patas tocaron nuevamente la cálida madera del interior de la casa, y por un momento pareció que estaba lista para quedarse, pero luego se detuvo. Sus ojos recorrieron a la familia, y en ellos brilló algo que se asemejaba a gratitud. Se dio la vuelta y descendió con gracia del porche. Su figura blanca se desvaneció en el crepúsculo, como un fantasma. Sonia se acurrucó contra su madre. Sus mejillas ardían. «Ella sabe que la amamos», susurró la niña, y su voz estaba llena de calidez. Ana yacía en la cama, escuchando la respiración tranquila de Igor y el distante murmullo del viento afuera. La imagen de Luna, sus extrañas costumbres, su mirada, sus rituales, no salía de su mente. Esos círculos alrededor del plato, ese ligero roce contra la puerta, todo era demasiado inusual para una gata callejera. Recordó cómo Luna los miraba, cómo se movía, y su corazón se encogió ante la premonición de que esa gata traía consigo no solo calor, sino también un misterio que pronto se revelaría. «¿Quién te enseñó así?», susurró Ana en la oscuridad, y su voz se perdió en el silencio. La noche cubrió la ciudad con un suave manto de crepúsculo, y las farolas se encendieron, proyectando destellos dorados sobre el asfalto húmedo que aún guardaba las huellas de la lluvia del día. En la casa de los Levy reinaba un cálido silencio, interrumpido solo por el tintineo de los platos y el aroma del guiso de verduras que se cocinaba en la estufa. Ana, mientras revolvía la cena, miraba de vez en cuando el reloj. Sus dedos temblaban ligeramente, apretando la cuchara de madera. Sonia estaba sentada a la mesa, su álbum abierto en una página con un nuevo dibujo de Luna. La gata sentada en el umbral, sus ojos brillando como estrellas, y alrededor de ella se dibujaban líneas delgadas como si fuera luz lunar. Pero hoy, la niña no dibujaba. Su mirada estaba fija en la ventana, donde las sombras se espesaban, prometiendo la llegada de su visitante de pelaje blanco. Igor, sentado con una taza de té, hojeaba una revista, pero sus ojos a menudo se deslizaban hacia la puerta, revelando que él también esperaba, aunque no lo admitía. Por la noche se oyó un sonido familiar, un suave y delicado rasguño, como si una pluma rozara la puerta de madera. Sonia se levantó de un salto, su silla chirrió, y el álbum quedó sobre la mesa, abierto en la página de Luna. «¡Ella está aquí!», exclamó la niña. Su voz temblaba de alegría, y corrió hacia la puerta, sus rizos saltando al ritmo de sus pasos. Ana, secándose las manos en el delantal, la siguió. Su corazón latía más rápido, como si este ritual se hubiera convertido no solo en un hábito, sino en un vínculo que se profundizaba con cada día. Igor, dejando la revista, se levantó. Sus cejas se alzaron ligeramente, y se unió a su esposa e hija. Su rostro expresaba una mezcla de curiosidad y suave calidez. Ana abrió la puerta, y en el umbral estaba Luna. Su pelaje blanco brillaba a la luz del farol, como si estuviera tejido de luz estelar, y sus ojos azules miraban a la familia con la habitual mansedumbre. Pero ahora había algo nuevo en ellos,
un ligero calor, como si no solo viniera por comida, sino que buscara su cercanía. Estaba tan cerca del umbral que sus patas casi tocaban la cálida madera del interior de la casa. Su cola se movía suavemente y sus orejas estaban ligeramente levantadas, como si escuchara sus voces. Sonia se agachó, sus manos se extendieron hacia la gata, pero se contuvo, recordando cuánto valoraba Luna la precaución. «Hola, Luna», susurró la niña. Su voz sonaba como una campanita, llena de ternura. Luna parpadeó, sus bigotes temblaron, y en ese movimiento había algo que se asemejaba a un calor recíproco. Ana colocó un plato con trozos de pescado, que ahora elegía con especial cuidado, como si fuera para un amigo cercano. Luna, como siempre, comía con elegancia, sus movimientos eran fluidos, casi ceremoniales. Dio 3 vueltas alrededor del plato, como había hecho en los últimos días, y este ritual ya se había convertido en parte de su naturaleza, familiar para los Levy. Pero hoy hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Al terminar su comida, Luna no solo se quedó sentada, sino que se levantó lentamente y dio un paso hacia el interior de la casa. Sus patas tocaron el suelo de madera y no se detuvo como antes. En lugar de eso, avanzó. Sus movimientos eran tan fluidos, tan seguros, como si supiera a dónde iba. Sonia se quedó boquiabierta, sus palmas se cerraron en puños. «¡Mamá! ¡Ha entrado!», susurró. Su voz temblaba de emoción. Ana se quedó paralizada, su corazón se encogió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó junto a su hija, su mano se posó involuntariamente en el hombro de Sonia, como si quisiera aferrarse a ese momento. Igor, de pie en la puerta, cruzó los brazos, pero su mirada se suavizó. «No tiene miedo», dijo en voz baja, y en su voz había algo que se asemejaba a admiración. Luna, como si sintiera su atención, dio unos pasos más. Sus patas apenas tocaban el suelo, y se detuvo junto a un viejo sillón en la esquina de la sala. Lo miró, sus orejas temblaron, y por un momento pareció que quería saltar, pero en lugar de eso se sentó junto a él. Su cola se movía suavemente. Ana sintió que su corazón se encogía ante esa mirada. «Parece que conoce este lugar», susurró, su voz apenas audible. Igor asintió, su mirada era reflexiva. «O quiere que se convierta en su hogar», dijo, y en sus palabras había una suavidad inusual. Sonia, aún sentada en cuclillas, no podía apartar la vista de Luna. «¿Es nuestra, verdad?», preguntó, su voz temblaba de esperanza y miró a su madre. Sus ojos brillaban como estrellas. Ana asintió, su garganta se apretó y no pudo responder, solo apretó más fuerte el hombro de su hija. Luna, como si hubiera sentido sus emociones, se levantó y dio otro giro por la habitación. Sus movimientos eran tan fluidos, tan ceremoniales, como su ritual con el plato. Luego regresó al sillón y, para asombro de los Levy, saltó sobre él. Se acomodó cuidadosamente en el suave cojín. Sus patas se plegaron bajo su pecho y sus ojos azules recorrieron a la familia, como si quisiera decir: «Estoy aquí». Sonia se quedó boquiabierta, sus manos volaron a su rostro y miró a su madre, su cara iluminada. «Mamá se ha quedado», susurró, su voz temblaba como una cuerda delgada. Ana sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Miraba a Luna acurrucada en el sillón y en su corazón crecía la sensación de que esa gata no era solo una invitada, sino alguien que había elegido su hogar como el suyo. Igor, acercándose, se sentó junto al sillón, su sombra cayó sobre el suelo. Extendió la mano y Luna, sin retroceder, inclinó ligeramente la cabeza permitiéndole acariciar su pelaje. «Mira», murmuró y sus labios se curvaron en una sonrisa involuntaria. «Parece que siempre ha vivido aquí». Ese momento, cuando Luna saltó al sillón y se quedó en la casa, se convirtió en un punto de inflexión. Ana sintió como el calor se expandía en su pecho, como si la gata trajera consigo no solo su presencia, sino una parte de algo más grande que su hogar no había conocido en mucho tiempo. Miraba a Luna, su pelaje brillante, sus ojos azules, y en su corazón crecía la sensación de que esa gata se había convertido en parte de su familia. Sonia, aún sentada en cuclillas, susurraba palabras cariñosas a Luna, su voz temblaba de ternura. «Eres nuestra, ¿verdad?», preguntó de nuevo, y en su pregunta había tanta esperanza que Ana sonrió involuntariamente. Luna, como en respuesta, emitió un suave y casi imperceptible sonido, un suave ronroneo, que era tan raro en ella. Ese sonido, como música, llenó la habitación de calidez, y los Levy se quedaron inmóviles, como si temieran asustar el momento. Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas.
e Igor tosió, como si intentara ocultar la incomodidad. «Ella confía en nosotros», dijo Ana. Su voz temblaba y miró a su esposo e hija. Sus rostros brillaban de calidez. Luna, como si sintiera sus emociones, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos recorrieron a la familia, y en ellos había algo que se asemejaba a una promesa. Pero esa noche trajo otra sorpresa. Cuando Ana comenzó a recoger los platos del porche, notó que Luna, sentada en el sillón, la observaba atentamente. Sus ojos azules, brillando en la penumbra, estaban fijos en el plato que Ana sostenía en las manos. Y entonces la gata hizo algo que hizo que Ana se detuviera. Luna saltó del sillón, se acercó a ella y se frotó suavemente contra sus piernas. Su movimiento era tan ligero, tan delicado, que parecía que estaba agradeciendo. Ana se quedó paralizada, su corazón se encogió y miró a la gata. Sus ojos brillaban como dos luces azules. «Sabes que te amamos», susurró, y su voz era apenas audible. Sonia, al ver esto, se levantó y corrió hacia su madre. «Mamá quiere quedarse con nosotros», exclamó. Su voz sonaba de alegría. Igor, aún sentado junto al sillón, asintió. «Parece que ya ha elegido», dijo, y en su voz había una suavidad inusual. Luna, como si hubiera sentido su conversación, regresó al sillón y saltó sobre él de nuevo, acomodándose como si ese fuera su lugar legítimo. Se enrolló en un ovillo, su cola se movía suavemente y sus ojos se cerraron lentamente, como si finalmente hubiera encontrado paz.